juez hondureño autorizó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, que lo acusa de 3 cargos asociados a narcotráfico y uso de armas. Así lo informó una fuente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. La decisión del juez Edwin Ortiz fue anunciada por el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, al cierre de una audiencia de más de 11 horas para la presentación y evaluación de pruebas. La decisión aún puede ser apelada dentro de los próximos 3 días, dijo el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. En ese caso, será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema el que tenga la voz final. Mientras la Corte Suprema tramita el recurso de apelación contra la extradición de Hernández, este permanecerá en prisión preventiva en la Unidad de Fuerzas Especiales, Cobras de la Policía Nacional. Uno de los temas que más hemos abordado acá, Sandy, es el respeto a los derechos humanos, presunción de inocencia y debido proceso. Pero eso no quita cosas que son obvias. Y aquí una situación, vamos a empezar casi que con la conclusión, la única opción del Estado hondureño, y eso es lo que va a terminar pasando, aunque ya lo vamos a desglosar penalmente, es atender el requerimiento de Estados Unidos y otorgar la extradición activa que pide ese país para el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de situaciones muy graves, ¿no? El hecho de la utilización de armas vinculados con el lavado del dinero y delitos de narcotráfico. Preocupa que él, por el personaje que fue, esté vinculado a estos temas, Julio, porque entonces vemos el tema de un narcoestado. Así es. Las posibilidades entonces de que esta situación se haya registrado, porque el punto es, ¿desde hace cuánto tiempo se tienen estos señalamientos o se investiga incluso esta situación de el involucramiento del expresidente Juan Orlando Hernández en temas de narcotráfico? El gobierno hondureño, los 8 años que estuvo Juan Orlando Hernández, estuvo marcado por la cercanía del principal cártel, el más grande cártel hondureño específicamente llamado Los Cachiros. El hermano de Juan Orlando Hernández ya está sentenciado en Estados Unidos. Los 2 líderes principales, hermanos también, entre ellos, no de Juan Orlando Hernández, sino que líderes del cártel de Los Cachiros, están ya extraditados cumpliendo sentencia en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hicieron durante esos 8 años? Lo que tú dijiste, volvieron a Honduras en un narcoestado, nombrando personal y funcionarios como ministros del Interior, como directores de la Policía Nacional de aquel país. ¿Para qué? Para facilitar precisamente todas las actividades que van involucradas al trasiego de las drogas. Entonces, esto lo vemos con gravedad porque sabemos entonces que él tenía funciones totalmente contrarias, ¿no? El combate a los grupos del crimen organizado, el narcotráfico, defender el territorio también, defender sus fronteras para evitar entonces que la droga pasara, porque también pues Honduras, recordemos que ha tenido el tema no solo de que han empezado a producir, sino que también el paso, ¿no? Es correcto. Que se hace de la droga, que busca entonces llegar a los Estados Unidos. Pero aquí se utiliza el poder entonces para poder de esta manera facilitar y fortalecer estos grupos del narcotráfico con las investigaciones que se dan a conocer. Exactamente, y fíjate que la cosa es hasta un poquito distinta casi a lo que has mencionado muy atinadamente en este momento. Son las estructuras del narcotráfico que ya se volvieron tan poderosas, no solo en Honduras, hay que decirlo, que ya lograron incursionar en el ámbito político, ¿no?, de varios países. Esto pasó en Colombia también, hay que recordarlo. Esto ha pasado en México. Exactamente. Y entonces logran tanto poder que ellos financian literalmente campañas, financian literalmente candidatos. Recordemos que Pablo Escobar Gaviria, el más icónico de los narcotraficantes colombianos y del mundo, junto a Joaquín Loera, el Chapo Guzmán mexicano, Pablo Escobar era diputado. O sea, esa vinculación del narco con la política ha estado desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque necesitan tener el control y necesitan el poder, ¿no? Así es. Que el dinero, el poder van de la mano también, entonces por eso es de que los gobiernos, tanto ya municipales o locales como el centrales, estatal, exactamente, pues son tentados por estos grupos del narcotráfico. ¿Cómo ves tú, Julio, el panorama legal que le puede esperar al expresidente? Porque está casi que a un solo paso de saber entonces su extradición o no. Lo explico brevemente y después vemos los datos para completar. Fíjate el proceso de extradición en Honduras. Hay una extradición pasiva pedida por Estados Unidos y Honduras está de frente a lo contrario, una extradición activa, entregar a un ciudadano.
En este caso, Juan Orlando Hernández, expresidente. ¿Ya hay pruebas? Sí. ¿Ya hay investigación? Sí. El caso viene ya documentado también. El proceso penal hondureño, entonces muy similar al nuestro, da una audiencia en la cual se le notifica de esta situación a Juan Orlando Hernández. El juez, en este caso de instancia, da pie y luz verde a la extradición, pero por supuesto, ¿no?, hay la oportunidad de presentar un recurso. En este caso, para la justicia hondureña, 3 días para que la defensa técnica de Juan Orlando Hernández presente recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero, a ver, seamos muy sinceros en esto. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no van a dar otra respuesta más que la misma que dio el juez de instancia, es decir, sí a la extradición de Juan Orlando. Ampliamos esto con los datos, ¿te parece? Me parece muy bien, Sandy, claro que sí, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. No debe extrañar el hecho que Juan Orlando Hernández esté a un paso, como tú lo acabas de mencionar, jurídicamente de ser extraditado hacia Estados Unidos, tal y como lo fue su hermano Tony Hernández. Cabe resaltar este último dato. Tony Hernández recibió ya una condena por parte de la justicia norteamericana en función de lavado de dinero y de narcotráfico. También es claro y evidente para el pueblo hondureño lo siguiente: los vínculos directos durante los mandatos 2 de Hernández, particularmente con el cártel que ya hemos mencionado tanto, los Cachiros. Esta cercanía con estos poderosos narcotraficantes hondureños propició que Honduras pues empezara y se convirtiera durante el transcurso de esos 8 años en lo que tú dijiste, en un narcoestado ya aquí en Centroamérica, llegando a influir en nombramientos de funcionarios. Entonces, esto es peligroso, y es peligroso no solo para Honduras, es peligroso para los países centroamericanos, pero ¿para cuáles principalmente? Honduras, un poco El Salvador y particularmente Guatemala. Vemos entonces aquí el proceso legal y sobre todo entonces también cómo es que marcha este mismo para poder entonces comprender cuál es el siguiente paso. El siguiente paso entonces es que el abogado defensor pueda pues tratar de evitar la extradición, pero van muchos elementos en contra de la defensa técnica, que prácticamente todo apunta a que sí se dé una extradición y que sea entonces pues castigado, procesado en Estados Unidos por estos delitos que son graves. Muy graves. Jurídicamente está la opción y puede, claro, en teoría, ¿no?, la teoría del derecho, puede ser que la petición de Hernández sea denegada, o en todo caso que le digan que sea Estados Unidos. Bueno, jurídicamente, vamos a lo político. No hay opción para Honduras. Va a decir que sí. Entonces, si me permite, Sandy, vamos a presentar otros datos. Por supuesto. Para ir dándole ya un cierre a este tema. Sin embargo, el delito de narcotráfico suele ser un delito transnacional, y por ello la justicia norteamericana solicitó la extradición del expresidente. La defensa de Hernández va a apelar. Para continuar con el procedimiento establecido por la ley hondureña, la Suprema Corte contará también después de esa apelación con 3 días para resolver. ¿Y qué va a ser el destino de Juan Orlando Hernández? Ir a Estados Unidos a enfrentar la justicia por los cargos que se le levantan de narcotráfico, conspiración para el lavado de dinero y otros tantos. Delitos federales todos. ¿Cómo has visto el proceso que se ha llevado desde el momento en el que se hace la acusación y se da la captura también del expresidente Julio hasta este punto donde ya estamos pues prácticamente a un paso, ¿no?, de la extradición? Yo eso sí quisiera destacar, que por parte de la justicia hondureña este proceso ha sido rápido, porque aquí en Guatemala también tuvimos un caso, ¿no?, sonado, que duró más de 1 año para lograr la extradición, el de los hermanos Martinelli. Fue tardado, ¿no?, ese proceso de conocimiento y de apelación para lograr la extradición de ellos, pero en Honduras esto va caminando con una celeridad grande. Entonces, esto nos debe demostrar algo. Si en este tipo de casos de extradición activa y pasiva las cosas se pueden resolver rápidamente, ojalá así se resolvieran los casos penales todos en general en nuestros países. Ese es el panorama y esta es la situación jurídica del expresidente Juan Orlando Hernández, con señalamientos por temas de narcotráfico, una situación que sin duda alguna ha llamado la atención a nivel internacional y que hoy los ojos se mantienen entonces en el momento cuando se pueda oficializar una extradición, que eso es lo que muchos apuntan que va a pasar en los próximos días. Como epílogo, entonces, le voy a decir lo siguiente con lo que hemos explicado junto a Sandy Monroy. Es evidente que la próxima vez, que será ya en los próximos días, que hablemos del tema de Juan Orlando Hernández, vamos a estarle diciendo y analizando la extradición ya hacia Estados Unidos del expresidente. Y esto está bien porque nadie en ningún país y de ninguna manera puede ser superior a la ley. Continuamos con la información aquí en A la Medida.